no capsulado. No es como el ganglio, el timo, que son órganos que tienen una cápsula, donde está contenido los nódulos linfoides, los linfocitos. Aquí no. Estas amígdalas son entonces no capsuladas. Están dispuestas estratégicamente al ingreso de las vías aéreas y de la boca, en lo que constituye el istmo de las fauces. Consideradas importante sector para poder cumplir funciones, escuchen bien, inmunopoyéticas y linfopoyéticas, es decir, generación de linfocitos y los linfocitos producir inmunoglobulinas para que cumplan la función de ese ensamble antígeno-anticuerpo. Constituyen todas estas amígdalas situadas en este sector el gran anillo linfático de Waldeyer, así se conoce. Gran anillo linfático o anillo linfático nomás también, de Waldeyer. Entonces, podemos decir que este anillo linfático de Waldeyer está constituido por el conjunto de amígdalas. ¿Y qué amígdalas tenemos? Las linguales. A ver, vamos a ir mostrándoles en un dibujito que tengo acá. Ahí está, miren. Las amígdalas linguales que están casi en la raíz de la lengua. Se puede observar deprimiendo la lengua bastante para abajo. Y es toda esta zona de las amígdalas linguales. Las amígdalas palatinas, que están situadas entre el pilar anterior y posterior de los músculos que se insertan, y son dos, lateralmente dispuestas las amígdalas palatinas. Después tenemos la amígdala faríngea, situada en el techo, más atrás del paladar blando, situada en el techo, entrando ya a la parte de la faringe, ¿no? Ahí está situado esta otra amígdala importantísima. Hasta ahí hemos mencionado tres tipos de amígdalas, pero aquí hay que precisar. Muchos textos no mencionan a la otra amígdala, que es la tubárica. La amígdala tubárica no se la va a observar, está mucho más atrás, está en relación o alrededor, diríamos así, del conducto faringotimpánico, o llamado también trompa de Eustaquio, que comunica la orofaringe con el oído medio, ¿no? Entonces no se la observa. Muchos autores no mencionan a la amígdala tubárica, dicen más bien es solamente una prolongación de la amígdala faríngea. Algunos autores, pero otros sí dicen no, son dos amígdalas separadas, solo que la otra es más pequeña y muy próxima a la amígdala faríngea, ¿no? Entonces ahí están las cuatro formas de amígdalas, aclarando esto de la amígdala faríngea con la tubárica. ¿En qué vamos a quedar nosotros? En que sí, entendemos que hay una amígdala tubárica más. ¿Perfecto? Bien. Así entonces estamos hablando de estas importantes amígdalas que en conjunto formarán el gran anillo linfático de Waldeyer, ¿no? Constituyen la primera base de defensa, ya lo hemos dicho, están situados estratégicamente también, son cúmulos de nódulos linfáticos, lo hemos dicho, son acapsuladas, con funciones linfo e inmunopoyéticas, ¿verdad? Ya lo dijimos. Ahora, vamos describiendo amígdalas por amígdalas. Empecemos con las amígdalas linguales. Ahí está. Si deprimimos la lengua, vamos a ver dos promontorios importantes, ¿no? Casi muy próximas a la base de la lengua. Están situadas, constituidas además de la mucosa y la submucosa. ¿Por qué tiene que ser esto así? Miren ustedes, ahí está la mucosa, y la mucosa de esta zona tiene los mismos componentes, un epitelio más una lámina propia o corium, ¿no es cierto? El epitelio es de revestimiento, o sea,
El epitelio que cubre a las amígdalas linguales es plano poliestratificado, no queratinizado. Es de revestimiento, no nos vamos a olvidar. Y el corión, o lámina propia, que está más abajo, donde vamos a encontrar, miren ustedes, en parte de la submucosa, gran cantidad de nódulos linfoides dispuestos de manera difusa en toda esta zona, miren a ver, de las amígdalas, cuyos linfocitos empiezan a migrar en las proximidades y es más, son capaces de atravesar el epitelio. Es decir, el epitelio de esta zona de las amígdalas linguales está llena de linfocitos. Linfocitos que tienen la capacidad de atravesar el epitelio y además disponerse entre los espacios que quedan de la cavidad bucal, y por eso que en la saliva podemos encontrar los linfocitos, no solamente las células descamadas. Y aquí tenemos que el epitelio de las amígdalas, y esto es lo típico que vamos a observar. Estoy utilizando dos palabras histológicas, típico y atípico, ¿no? Lo típico viene a ser que presenta pliegues. Entonces, las amígdalas linguales presentará gran cantidad de pliegues que van a determinar espacios. Miren, estas plegaduras que hace el epitelio lleno de linfocitos van a determinar, y lo he puesto ahí con un numerito, que se llaman criptas amigdalinas. Por tanto, las amígdalas linguales tienen criptas. Y esto es interesante, estoy mencionando que son linfocitos, pero linfocitos pequeños y además entreverados o entremezclados con células plasmocitos, o los famosos plasmacelluli que habíamos hablado alguna vez, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo interesante con las amígdalas linguales. Ahora, la lámina propia o corión tiene una característica, miren ahí lo pongo, es linforeticular. Te acordarás que son las fibras de reticulina, ¿no? Son del tipo colágena 3, ¿no ve? Entonces ahí están esta parte de la lámina propia o corión donde están nódulos linfoides. Como todo nódulo linfoide, dependiendo de su actividad, puede presentar una zona clara y una zona oscura en la periferia, ¿no? La zona central o germinativa, que se llama, y la zona cortical o de maduración de los nódulos linfoides. Eso significa que en cada nódulo, en la parte central, miren, se ve más clara aquí, están en plena actividad formativa, estarán células madres, ¿no? Los linfoblastos, quienes generarán clonas de células de linfocitos de las dos categorías, del tipo B, y también hay algunas del tipo T, linfocitos B y linfocitos T. Estos linfocitos serán arrastrados hacia las criptas amigdalinas y además aquí en el fondo de las criptas amigdalinas, en las amígdalas linguales, desembocarán unas glándulas salivales accesorias que lo vamos a ver enseguida, llamadas de Weber. Se escribe con doble U, ¿no? Al empezar, W. Weber. Estas glándulas de Weber producen saliva mucosa pura. Esto es lo interesante. Y sus aperturas lo hacen en el fondo de estas criptas amigdalinas. La importancia está que estas glándulas salivales, cuyos adenómeros están más profundamente situados por debajo de la lámina propia, casi en la submucosa, y cuyos conductos se abren acá, servirán para lubrificar a las criptas amigdalinas, ¿no ve? Y consigo arrastrar los dendritos. ¿Qué son los detritus? Restos de alimentos que se quedarían en esta zona. Al tragar alimentos, en estas criptas se depositarían, y si no hubiera esta lubrificación, entonces se producirían lesiones inflamatorias muy comunes, llamadas las amigdalitis, ¿no? Se pueden localizar bacterias y todo tipo
de gérmenes que podrían producir, hasta virus, que podrían desarrollar patologías que son muy molestosas para nosotros, ¿no? Especialmente en la época de invierno, en fin, sumado al tema de las gripes, de las lesiones que se llaman las infecciones respiratorias, es cuando en estas criptas se cultivan estos microorganismos. Y por eso que producen, porque no te olvides que en estado gripal es una baja de todas nuestras inmunoglobulinas, nuestras defensas que decimos, y entonces se hacen propicias las enfermedades. Verás entonces que toda la histología es muy importante para tomar en cuenta acerca de estas patologías. Aquí lo vemos a las mismas amígdalas linguales ya en la parte histológica, el epitelio de revestimiento infiltrado de linfocitos, por eso nos observa muy bien, sus criptas amigdalinas, ahí están, ¿no? Los nódulos linfoides en este tejido linforeticular que hemos mencionado, de su lámina propia. Esto a pequeño aumento, así se observa las amígdalas. A mayor aumento podemos denotar las criptas amigdalinas, interesante estructura, nódulos linfoides. A mayor aumento todavía, pues se puede notar a los nódulos linfoides o folículos linfáticos, que también se llaman así. No presentan cápsula, estos son nada más tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, criptas amigdalinas, y se puede ver tal vez la desembocadura de los conductos excretores de esas glándulas que hemos hablado. Miren, el epitelio no se puede distinguir muy bien porque está lleno de linfocitos, ¿no? Lleno de linfocitos. Aún a mayor aumento, ahí está el nódulo linfoide que hablábamos con su centro germinativo activo. ¿Por qué crece tan grande la parte central? Porque está formando más linfocitos y pocos en maduración. Y miren en estas criptas, hay linfocitos arrastrados de células epiteliales, dendritos alimenticios, todo eso se puede observar en esas criptas amigdalinas, ¿verdad? A mayor aumento todavía, ahora sí, ese epitelio podemos ver lleno de linfocitos, ¿verdad? Lo que está justificando nuestros argumentos acerca de las amígdalas linguales. Ya está. Ahora, hablemos un poquito, estas son las amígdalas tubáricas, pero antes de pasarme acá, yo tendría que hablar de las amígdalas palatinas. ¿Qué podría decir acerca de las amígdalas palatinas? Que son mucho más menores en relación a las linguales, quizás eso sea lo más marcado. Pero también tendría que decir la situación anatómica donde están dispuestas las amígdalas palatinas. Por lo demás, toda la histología que he ido hablando para las amígdalas linguales es idéntica en las palatinas. Es decir, tienen un epitelio de revestimiento, tienen una lámina propia del tejido linforeticular, tienen nódulos linfoides abundantes, linfocitos que atraviesan el epitelio, tiene criptas amigdalinas también, ¿no? Las amígdalas llamadas también tónsilas por si acaso, ¿no? Tónsilas. Entonces, aunque la tónsila es un término más apropiado para referirse a la amígdala faríngea, pero bueno, aquí está lo que correspondería también a las amígdalas palatinas, que es idéntico. Toda la estructura histológica que hablaba para las linguales, idéntico, comillas nada más para las palatinas. Solo habrá que remarcar que son más pequeñitas y su situación anatómica no está ahí en la base de la lengua, sino está en la parte lateral, entre los pilares anterior y posterior que observamos en la cavidad bucal. Entonces, ya está. Hemos hablado de dos amígdalas entonces, y ahora sí vamos a hablar de las amígdalas faríngeas. Bien, esto también es amígdala lingual o palatina. Fíjate el epitelio plano poliestratificado queratinizado, el revestimiento, ¿no? La cripta amigdalina y el conducto que se observa por ahí abajo. Ah, ahí está el conducto, ahí está el nódulo, pero aquí estamos frente ya a otro tipo de amígdala. Esta es la amígdala faríngea, situado en la parte superior en el techo de la orofaringe. ¿Qué es lo que pasa con esta amígdala? En primer lugar, esta amígdala no tiene criptas amigdalinas, primer hecho, no tiene. En segundo, tiene ligeros pliegues, pero que no son manifiestos.
nunca van a formar verdaderas criptas amigdalinas. El epitelio que recubre a estas amígdalas es epitelio respiratorio. O sea, ¿qué es el epitelio respiratorio? Cilíndricos estratificados ciliares, ¿cierto? Ese es el tipo de epitelio. Por debajo hay la lámina propia, igual tejido conjuntivo linforreticular, pero tiene los nódulos linfoides acapsulados. Estas amígdalas son las primeras, son las más frecuentes en sufrir procesos de inflamación. Por eso es que se las llama las adenoides, porque son capaces de inflamarse y agrandarse, ¿no? Estas amígdalas entonces son las primeras en inflamarse, ya que no tienen esa virtud de tener esas criptas, esa saliva que arrastre a los microorganismos, etc., ¿no? Estos no. Algunos textos señalan, como el Ham Cormax, que es un libro maravilloso, dice, es evidente que la amígdala faríngea tiene un epitelio respiratorio, pero en la parte central tiene epitelio de revestimiento. Entonces tendría doble epitelio, mira, como una isla. En el centro epitelio de revestimiento y la mayoría de la superficie cubierta de epitelio respiratorio, ¿no? Entonces, consultando varios libros, además, el Junqueira, el Seyer, etc., tantos libros que tenemos, Jenneser y todo, la mayoría siempre menciona que es un solo tipo de epitelio, excepto el Ham Cormax, ¿no?, que lo menciona, que tuviera dos tipos de epitelio. Entonces, vamos a asumir que tiene un epitelio respiratorio de cubrimiento y infiltrado también de linfocitos. Miren ustedes. Esa sería la gran diferencia con la amígdala faríngea. Ahora, la amígdala, ahí está, esta es una lingual, sus criptas para diferenciarlo, ¿no? Ahora, con relación a la amígdala tubárica, esa que está cerquita al conducto faringotimpánico que decimos, ¿no?, la trompa de Eustaquio. Estas pequeñas amígdalas son las más pequeñitas, tienen una histología idéntica al de la amígdala faríngea, es decir, el epitelio de recubrimiento es un epitelio respiratorio, ¿no?, todo igual. Por debajo, tejido conjuntivo linforreticular, nódulos linfoides que van con linfocitos produciendo y atravesando el epitelio. Entonces, esta es la histología sencillita de todo lo que constituye las amígdalas linguales. ¿Ya? Habiendo dicho esto, no es tan complicado el tema, nos vamos a ir a otro tema interesante que vienen a ser las glándulas salivales o glándulas salivales, ¿no? Bueno, muchos textos dicen glándulas salivales y otros textos dicen glándulas salivales. No nos vamos a hacer mucho lío, se puede decir las dos cosas, aunque lo más frecuente es salivales, ¿no? Salivales. Bien, aquí voy a empezar algunas cositas a precisar como conceptos. Ya les he dicho que, bueno, todo esto tengo el resumen en un texto que voy a dejarlo en alguna fotocopiadora para que ustedes paguen por la fotocopia nada más. ¿Listo? ¿Ya? Ayer no pude dejarlo al fotocopiador, entonces tal vez va a ser acá en la avenida que deje al fotocopiador, ¿ya? Les voy a mandar un mensajito al correo, digo, a nuestro grupo de WhatsApp, y lo van a poder adquirir la fotocopia, ¿listo? Un cuadernadito con anillo que le pongan, ¿no? Bien, un poquito de histogénesis. A ver, es cierto, las amígdalas, perdón, en este caso las glándulas salivales, embriológicamente empiezan a formarse a la sexta semana de vida intrauterina. Si hablamos de las grandes glándulas parótidas o maxilar sublingual, que son las más grandes, diríamos que la parótida se formará entre la cuarta y la sexta semana de vida intrauterina. Un poquito más después, entre la octava y la 12 semana, lo va a ser las glándulas submaxilares sublinguales. Y el resto de las glándulas accesorias lo va a hacer también
entre la octava y la 12 semana aproximadamente, ¿no? ¿Cómo se forman las glándulas salivales? Vamos a ver. Por ese epitelio, aquí están las glándulas, una clasificación para de las cuales vamos a hablar. Estas son las grandes glándulas que también nos vamos a dedicar a estudiar. Y estas son las menores, entre ellas linguales, linguales anteriores de Blandin, de Null, de Weber, de von Ebner, ahí está. Glándulas linguales posteriores, labiales, glándulas bucales. A las glándulas bucales se las considera con muchos nombres. Glándulas bucales, yugales también se las llama, glándulas yugales de la pared lateral de la boca, en fin, tienen varios nombrecitos, ¿no? Y después vamos a hablar de las glándulas molares que están situadas más atrás, las glándulas incisivas, labiales, etcétera, ¿no? Pero ¿qué podemos decir de todas estas glándulas? ¿Cómo se formarán? La mayoría, por no decir todas, ¿no? Todas son glándulas salivales exócrinas y merócrinas. ¿Qué quiere decir exócrinas? Que tienen su conducto excretor. Porque si fueran endógenas, tienden a producir hormonas, pero no producen hormonas, estas producen saliva. A la sexta semana, entonces, en lo que va a ser el epitelio del ostomodo bucal, estamos en etapa embrionaria, existen actividades mitóticas en el epitelio bucal, de tal manera que va a aumentar el número de células y se van a proyectar en el ectomesénquimo, en el tejido adyacente. Inmediatamente las células que se profundizan más irán a formar los adenómeros y las células que se quedan por atrás serán las células ductales, ¿verdad? Entonces para nosotros el adenómero o sector principal, ahí está, son la parte secretora, formadora de la saliva, y el resto de las células son ductales. Pero como vamos a ver en las glándulas salivales, también son importantes las células ductales porque aportarán ciertos productos químicos que harán a la composición química de la saliva. ¿Listo? Esto es lo que ocurre entonces, así se forman las glándulas salivales. Aquí un poquito para dar un cuadro de lo que te decía. Entre la cuarta y sexta semana, la parótida, ¿no? Entre las 6 semanas, la submaxilar, y 8 a 12 semanas, las sublinguales y las accesorias, ¿no? Ahí está, ahí está. No es gran cosa esto. Bien. La composición de la saliva. Generalmente el 90% de la saliva es agua, pero también tiene proteínas, enzimas. Las enzimas son químicamente proteínas, lo saben. Otras proteínas como la estactina, la liposima, la tialina, que también llaman, la ptialina, que se van a producir especialmente en la glándula parótida, la lisosima. El monco, la mucina, que va a producir especialmente la glándula submaxilar, mira eso. Y el bicarbonato, el ion bicarbonato, el que le da el pH a la saliva, ligeramente alcalino, entre 6.2 y 7.2, ligeramente ácido y ligeramente alcalino a la saliva, que le da el ion bicarbonato. Y otros iones cloruros, cloruro de sodio, cloruro de potasio, magnesio, en fin, que son importantes en la composición química de la saliva. ¿Listo? Pues esencialmente el agua es el componente más importante, el 90%. ¿No? Ahí está. ¿Qué cantidad de saliva podemos producir? En una persona de 72 kilos de peso y unos 21 o 22 años de edad, entonces la cantidad de saliva que se secreta en todo un día, 24 horas, es aproximadamente 1,5 litros. Esto disminuirá, claro, en los viejitos por el envejecimiento de las glándulas y aumentará en los niños. Los niños tienen mayor capacidad de salivación. ¿Listo? Ahí está. La saliva, decíamos, es viscosa, sí, por el acúmulo, porque la mayoría de las glándulas salivales producen una saliva mucosa. Y entonces yo siempre les digo, para diferenciar entre saliva mucosa y serosa, es lo siguiente, lo que seguramente alguna vez les ha ocurrido, ¿no? Cuando abres la boca y empieza a gotear la saliva, parecido al agua, empieza a gotear, tic, 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 así. Esa es una saliva serosa. Pero a veces cuando te pones un algodón en la parte inferior y quieres botar la saliva, se hace como unos hilos, ¿no? ¿Han visto esa saliva?
como unos hilos. Esa es la saliva mucosa. ¿Qué les parece? Hay una diferencia ya de percepción clínica lo que es la saliva. Pero la mayoría de la saliva en la cavidad bucal es más mucosa. Por eso decimos que es más viscosa, ¿no? Contiene 99% de agua, lo que decíamos hace rato, ¿no? La mayoría es agua, un pH entre 6.8 y 7.2. Contiene, por supuesto, leucocitos o linfocitos provenientes desde las amígdalas. ¿De dónde va a ser esos linfocitos? Y células descamadas epiteliales que están renovándose del epitelio bucal. Y restos dendritos alimenticios, lo que habíamos dicho también, ¿verdad? ¿Cómo está compuesta la saliva? Ya la hemos dicho. Proteínas, glicoproteínas, dentro de las proteínas están las enzimas, por si acaso. No te olvides, las proteínas también son la tialina, la lisozima, la esteatina, en fin, tantas proteínas. Y por supuesto también tienen proteínas como las inmunoglobulinas. Las más importantes en la saliva son las IgG, IgA, dentro de las inmunoglobulinas. Aunque las demás formas de inmunoglobulinas también están presentes. GMAB, ¿no? Son 5 tipos de inmunoglobulinas. También tienen componentes orgánicos, miren, producto del metabolismo celular, la urea, ácido úrico, colesterol, azúcares como la glucosa y amoníaco, que son desechos que produce la célula, las células secretoras. Ahora, como componentes inorgánicos, tienen sodio, potasio, calcio, cloruro, fluoruro. Esto hay que significarlo bastante. El sodio y el potasio. Porque los conductos excretores, como son los estriados, producirán un afán de bomba de sodio para recuperar el sodio, y eso se va a dar en los conductos estriados que enseguida les voy a mencionar, ¿no? Y luego tenemos fluoruros también, cloruros importante como composición química. Ahora, la glándula parótida produce más tiarina, lisozima, es cierto, ¿no? Ahí se produce más. Cialomucina, cialosulfomocina. En cambio, la glándula submaxilar más mucina producida, ¿no? Glicoproteínas sulfatadas, cistatinas y otras proteínas. Pero ante todo, mucina. Ahí me olvidé poner mucina. Esencialmente las glándulas submaxilares producen mucina. Cuidado, pregunta para el examen. Dentro de las proteínas de la secreción salival de la glándula submaxilar podemos destacar esencialmente a la mucina. En cambio, en la glándula submaxilar o parótida estará presente ante todo la tiarina, la lisozima. ¿Listo? Esas son las grandes diferencias interesantes en cuanto a la composición química. La glándula sublingual producirá ante todo proteínas como la IgA y la IgG que te decía, que son importantes. Y también lisocimas, fosfatasa ácida, ahí está. En cambio, las glándulas labiales, en la parte de los labios que tenemos, son responsables del 10% de la secreción de la saliva, ¿cierto? Entre el 5 y 10 lo pondremos, no es siempre 10. Entre 5 y 10 está. Muchos dicen al 5%, ¿no? Y 70% de las mucinas. ¡Hala! Esto es interesante. Hay más mucina en las demás glándulas accesorias porque sus adenómeros son mixtos. Son mucoso-serosos, no son puros, ¿no? Mucoso-serosos. Ahí está. ¿Qué más? Las lisocimas y las tialinas podemos decir que son proteínas antibacterianas. Esto no te olvides. Son antibacterianas y es la defensa también de nuestra boca, la saliva. ¿Por qué? Porque la lisocima, la tialina, especialmente la lisocima, participa en la destrucción de bacterias, de hongos, que son patógenos para nuestro organismo, ¿no? Que producen enfermedad. No sé si me entiendes. Y eso es innato, en la defensa innata que tenemos. Por eso cuando nos producimos una herida, inmediatamente está en nuestro ser una forma de defensa, le ponemos a la boca, ¿no? Con la salivita. Especialmente si te caes algo, lo que pasa, hace que inmediatamente, o te cortas ahí, a chupar el dedo. ¿Les ha pasado eso o no? Y se dan cuenta, pero ¿por qué estoy chupando la sangre? Decimos, ¿no? Es una reacción innata que tenemos nosotros. Ay, perdón. Entonces,
Es una reacción innata que tenemos. El lamernos las heridas, porque tenemos lisosima. No sé si han visto además. O la mamá, ¿no? Te cortas el dedo, la mamá inmediatamente lo chupa el dedo. ¿Ah? ¿No han visto eso? ¿Por qué? Porque está en nuestro ser, el pasado de la caverna, que en nuestra saliva teníamos más antibacterianos. Un perrito se lame las heridas, ¿o no? ¿Por qué la saliva? En el perrito la saliva tiene más lisosima, tiene más proteínas antibacterianas. Entonces, mira, son antibacterianos. Vean la saliva, qué importante, ¿no? Si hubiera alguna patología, enfermedad que altere la calidad y la cantidad de secreción de la saliva, seguramente habrá muchas enfermedades de la boca, ¿no? Muchas enfermedades de la boca. Sigamos, funciones de la saliva. Tiene función digestiva importante, ayuda en la digestión, especialmente la degradación del almidón. El almidón, no te olvides, es un azúcar también. Se transforma en hidratos de carbono solubles, preparación del bolo alimenticio. Hacemos la bolita humedecida y triturada para poderla tragar, ¿o no? ¿No? Funciones gustativas. Y aquí decimos, sin humedad no hay gusto, no hay percepción del gusto. A pesar que el gusto se percibe con todos los órganos de los sentidos. Esa expresión del factor del gusto umami que decía, el exquisito, eso se percibe con todos los órganos de los sentidos. Porque se han hecho experimentos, se lo ha tapado los ojos a dos personas y se los pone sobre la lengua diferentes gustos. Y de pronto le pones cebolla a uno, pero no está observando, y le tapas la nariz además. ¿Qué va a percibir? Es frutilla, te va a decir. Y siendo cebolla. Ah, pero otra cosa será si observa y si huele, ¿no? Por eso el gusto umami es una expresión de todos los órganos de los sentidos. Oler, observar, degustar, tocar e inclusive crujir los alimentos. Recién, ¿no es cierto? Entonces, el gusto es pues un sinfín de sensaciones, ¿no? Ya se ha dicho que el picante no es un tema de gusto, sino es dolor. A mayor picante, más dolor. ¿Me entienden? Los paseños que nos gusta la yagüita somos masoquistas, por lo tanto, ¿no? Cuanto más pepitas le pongamos, más picante, más dolor. Entonces, sumado eso, claro, al sabor de otras aromas, que son la quinquillita, qué sé yo, ¿no? Pero es dolor, ante todo el picante es dolor, expresión de dolor. ¿Listo? No nos vamos a olvidar. Y esta cosita que me olvidaba también de mucosa bucal, la mucosa sésil. La mucosa sésil son mucosas de revestimiento, pero que no tiene una pobre lámina propia. Está en el rafe medio y en la encía masticatoria la mucosa sésil. Cuidado. Esto como pregunta de examen más adelante. Y listo, seguimos los mecanismos de defensa. Lubrifica, mantiene el balance ecológico, ¿no es cierto? El pH de la boca, mantenimiento de la integridad de los dientes. Claro que sí, la saliva ayuda en todo esto. Entonces, una función importante, protectora, de lubrificación, antimicrobiana, integridad, función tampón o buffer, el pH, ¿no? El pH de la saliva cumple una función. ¿Qué es el pH? Cantidad de hidrogenones o oxidrilones, ¿no? Que sufre del rompimiento molecular del agua, ¿no ve? Eso es, ¿o no? ¿Se acuerdan de química o no? Por lo tanto, el pH cumple función buffer, ¿no? O aceleradora de las reacciones, o la función digestiva, que va a producir también. La remineralización, ahí está. Y otras funciones ayudan en el lenguaje. Tú puedes pronunciar las palabras si está tu boca húmeda, pero si todavía reseca, se pega la lengua contra el paladar, no vas a poder pronunciar la D en la T, ¿no? Así es. Prepara el bolo alimenticio, le hemos hecho la digestión, y por supuesto la percepción del gusto es con saliva. Sin saliva no hay percepción del gusto. ¿Lo ven? Ahí está. Ah, ya lo hemos dicho esto. Clasificación de las glándulas, esto es lo más complicado y quiero que me agarren rapidito. Según el tipo de secreción. Bueno, la mayoría son exócrinas, podemos decir el 100% son exócrinas. Según el tipo celular que producen la saliva, son merocrinas.
Nosotros habíamos visto tres tipos de glándulas: merócrinas, apócrinas y holócrinas. ¿Se acuerdan? Las holócrinas se destruyen totalmente cuando están produciendo el producto. Las holócrinas y merócrinas, bueno, en el caso de las merócrinas y apócrinas, las apócrinas pues no se destruyen, las merócrinas parcialmente, decíamos, ¿no? Pero aquí la mayoría son merócrinas, las células no sufren deterioro en el proceso de secreción salivar. Al final de cuentas, ¿en qué quedamos? Que merócrinas y apócrinas son la misma. ¿Listo? ¿No? ¿Para qué hacer diferencia en tres tipos? Esto era antes, pero ahora ya no. Estábamos equivocados. Además son polípticas o multicelulares. Es decir, que las glándulas están producidas por cientos y miles de células. Eso quiere decir políptica o multicelular, si quieres también. O pluricelular, no hay problema en eso. Según la forma de sus adenómeros, la parte secretora, aquí vamos a hablar que hay túbulo alveolar compuesta. La gran mayoría son túbulo alveolar compuesta, es decir, el adenómero es tubular, alveolar, compuesta porque se ramifica. Eso es importante. O llamado también túbulo acinoso. Al alveolar se lo llama también acino o racimo, ¿no? Y según el tipo de la saliva que se produce, la saliva puede ser serosa pura, puede ser mucosa pura, mixtas, seroso-mucosas, y vamos a ver eso con las semilunas de Janus, ¿no? Entonces, a ver, la parótida es serosa pura, no te vas a olvidar, pregunta para el examen. Además hay otras pequeñitas accesorias como las de von Ebner que están en las criptas de las papilas caliciformes. Esas son las de von Ebner, producen saliva serosa pura. Te voy a preguntar esto, palabra, te estoy diciendo. Serosa pura son parótida y von Ebner. Mucosa pura son las glándulas de Weber únicamente. Las de Weber están en las criptas amigdalinas, te lo dije hace rato, ¿no? Especialmente de las amígdalas linguales y palatinas, ¿no ven? Tónsilos. Y las mucosas, seroso-mucosas, perdón, pero donde es más seroso que mucoso son las submaxilares. Las glándulas submaxilares son mixtas, seroso-mucosas. Producen dos tipos de saliva, aunque más seroso que mucoso. ¿Listo? Casi 70% de seroso y el resto mucoso. En cambio, las sublinguales también son mixtas, seroso-mucosas, pero son más mucosas que serosas. ¿Está clarito? Ahora, según las células que constituyen los adenómeros con células serosas puras, y esto lo vamos a ver en la forma como son sus adenómeros. Mucosas puras y mixtos. Y aquí están las famosas semilunas o medias lunas de Janus y de Heidenheim, o de von Ebner, que llaman así. Estoy hablando de los adenómeros. Y otras con ubicación en paredes de la boca, intraepiteliales y otras extraparietales. Eso dependiendo de la profundidad, si están más superficiales o más profundas en la ubicación. Según la cantidad de saliva que producen, ¿cuáles son las glándulas que producen más saliva? Submaxilares, submaxilares. A pesar que la parótida en tamaño es la más grande de las glándulas, pero la submaxilar es de menor talla, pero produce la mayor cantidad de saliva. ¿Cuánto? Más del 60%. Mira, las submaxilares, no te vas a olvidar. Yo voy a poner, ¿qué glándula será la que produce mayor cantidad de saliva? Y te voy a poner submaxilares, sublingual, parótida, accesorias. Todas, ninguna, digamos, ¿no? La submaxilar, esa es la que produce más saliva. La parótida, siendo la parótida más grande, ¿será la que produce más saliva? Puedo invertir la pregunta también, ¿no? No. La submaxilar 60%, parótida 80%, sublingual 5%, y las demás glandulitas accesorias apenas el 5% de saliva. No te olvides. Ahora sí, ¿qué estudiamos en las glándulas salivares? Dos partes importantes, el parénquima y el estroma glandular. Parénquima y estroma glandular. ¿Qué es el parénquima? El relleno de células. El estroma sería el esqueleto. Entonces, para nosotros va a ser todo el componente celular, tanto ductal como adenomérico, esta lo dije, del adenómero mejor diría, que constituyen el parénquima, el relleno.
Y el